¿Qué pasaría si te dijera que el primer hijo de Abraham, el padre de la fe, fue enviado al desierto para morir de sed junto a su madre, y que este mismo hombre se convertiría en padre de una nación tan numerosa como las estrellas del cielo? La historia de Ismael es una de las narrativas más perturbadoras y reveladoras de toda la Escritura. Un relato que desafía todo lo que creemos saber sobre la justicia divina, el amor paternal y el propósito eterno de Dios. Porque Ismael no fue simplemente el hijo rechazado de Abraham, fue el primer experimento humano para acelerar las promesas de Dios. Y las consecuencias de esa decisión siguen resonando hasta el día de hoy en formas que jamás imaginaste. Retrocedamos 4000 años en el tiempo, a las tierras áridas de Canaán, donde un hombre llamado Abraham esperaba ansiosamente el cumplimiento de una promesa imposible. Dios le había dicho: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia, como está escrito en Génesis capítulo 15, versículo 5. Pero habían pasado años, décadas incluso, y el vientre de Sara permanecía vacío. Abraham tenía 85 años, Sara 75. En una época donde la esperanza de vida era mucho menor que la nuestra, ambos habían cruzado la línea de lo humanamente posible para concebir. Fue entonces cuando Sara, desesperada por ver cumplida la promesa divina, propuso una solución que cambiaría el curso de la historia. «Únete a mi sierva Agar», le dijo a Abraham. «Quizás a través de ella pueda tener hijos». Esta práctica, común en la cultura mesopotámica de la época, se llamaba matrimonio de levirato por sustitución. Era perfectamente legal, socialmente aceptable, pero espiritualmente devastador. La decisión de Sara desató una cadena de eventos que revelan la complejidad del corazón humano cuando intenta adelantarse a los tiempos de Dios. Agar, la esclava egipcia, concibió rápidamente, pero lo que debía ser una solución se convirtió en una fuente de amargura. Como relata Génesis capítulo 16, versículo 4, él se unió a Agar y ella concibió. Al darse cuenta de que había concebido, comenzó a mirar con desprecio a su señora. Imagina la tensión en esa tienda. Agar, la esclava que nunca había tenido poder, de repente se sentía superior a Sara, la mujer estéril. Sara, la esposa prometida que veía cómo otra mujer llevaba en su vientre el futuro de su esposo. Abraham, atrapado entre dos mujeres, dos futuros, dos interpretaciones de la misma promesa divina. La situación se volvió tan insoportable que Sara comenzó a maltratar a Agar. Y Agar, embarazada y humillada, tomó la decisión más desesperada de todas. Huyó al desierto. Al desierto donde los escorpiones y las serpientes eran menos peligrosos que la ira de una mujer celosa. Pero fue precisamente en ese desierto, junto a un manantial en el camino a Shur, donde ocurriría el primer encuentro angelical registrado en la historia humana. En la soledad absoluta del desierto, cuando Agar creía que moriría junto al hijo que llevaba en su vientre, una voz resonó en el silencio. «Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes y a dónde vas?». Era el ángel del Señor, el primer mensajero divino que aparece en las Escrituras para rescatar a los desamparados. Y aquí viene la revelación que cambia todo. Dios no solo conocía el nombre de una esclava egipcia, sino que tenía un plan específico para su hijo no nacido. «Darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción», declaró el ángel, como está registrado en Génesis capítulo 16, versículo 11. Ismael. Dios escucha. Este nombre no era coincidencia. Era una declaración profética de que el Dios de Abraham también era el Dios de los rechazados, de los marginados, de aquellos que la sociedad considera desechables, pero la profecía continuó con palabras que helaron la sangre. Él será como un asno montés, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. Génesis capítulo 16, versículo 12. ¿Qué significaba esto? ¿Era una maldición o una bendición? La respuesta revelaría el plan maestro de Dios para dos naciones que lucharían por milenios. Agar regresó. Dio a luz a Ismael cuando Abraham tenía 86 años. Durante 13 años, este niño creció como el heredero aparente de todas las promesas divinas. Abraham lo amaba, lo educaba, lo preparaba para ser el padre de naciones. Pero cuando Abraham cumplió 99 años, Dios apareció nuevamente con una revelación que sacudiría los cimientos de todo lo que creían entender.
Tu esposa Sara te dará un hijo, y lo llamarás Isaac, declaró el Señor como está escrito en Génesis, capítulo 17, versículo 19. Abraham, perplejo, cayó rostro en tierra y se rió. No de alegría, sino de incredulidad. ¿Acaso puede un hombre de 100 años tener un hijo? ¿Puede Sara de 90 años dar a luz?, preguntó. Y entonces Abraham pronunció las palabras que revelan el corazón de un padre. Ojalá Ismael viva delante de ti. Génesis capítulo 17, versículo 18. Era un ruego desesperado. Abraham no quería otro hijo. Quería que Dios confirmara a Ismael como su heredero. Pero Dios respondió con una claridad que no admitía dudas. En cuanto a Ismael te he escuchado. He aquí que lo bendeciré, y lo haré fructífero, y lo multiplicaré en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Génesis, capítulo 17, versículos 20 y 21. Aquí estaba el plan divino en toda su complejidad. 2 hijos, 2 pactos, 2 destinos eternos. ¿Has estado alguna vez en la posición de Abraham, creyendo que tienes la solución perfecta para los problemas que Dios permite en tu vida? ¿Has intentado acelerar las promesas divinas con tus propias estrategias solo para descubrir que has complicado todo infinitamente más? La historia de Ismael es también tu historia y la mía. Es la historia de cada vez que decidimos que Dios está tardando demasiado y tomamos el asunto en nuestras propias manos. Cuando Isaac nació y fue destetado, Sara vio a Ismael, ahora un adolescente de aproximadamente 16 años, y sintió que su posición estaba amenazada. Echa a esa sierva y a su hijo, le exigió a Abraham, porque el hijo de esa sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac, como está registrado en Génesis, capítulo 21, versículo 10. Abraham se angustió profundamente. Ismael era su primogénito, su hijo durante 16 años, pero Dios le habló de manera directa. No te angusties por el muchacho ni por tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Génesis, capítulo 21, versículo 12. Era una orden divina que desgarraba el corazón paternal, pero que cumplía un propósito eterno que Abraham no podía comprender completamente. Imagina la escena. Abraham, de madrugada, preparando provisiones para el exilio de su propio hijo. Pan, agua y la carga más pesada de todas, la obediencia a una orden divina que contradecía todo instinto paternal. Agar e Ismael partieron hacia el desierto de Berseba, llevando solo lo suficiente para unos pocos días de viaje. Cuando el agua se agotó, Agar puso a su hijo bajo un arbusto y se alejó para no verlo morir. No quiero ver morir al niño, sollozó, como está escrito en Génesis capítulo 21, versículo 16. Pero en ese momento de desesperación absoluta, Dios intervino nuevamente. No temas, Agar, dijo el ángel de Dios desde el cielo, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Génesis, capítulo 21, versículos 17 y 18. Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Ismael vivió, creció en el desierto de Parán, se convirtió en un hábil arquero, y su madre le consiguió una esposa de Egipto. Ismael llegó a vivir 137 años y engendró 12 príncipes, exactamente como Dios había prometido. Pero aquí está la urgencia que no puedes ignorar. Mientras Ismael recibió bendiciones materiales y multiplicación numérica, Isaac recibió el pacto eterno. Ismael se convirtió en una gran nación, pero Isaac se convirtió en el canal de salvación para toda la humanidad. La diferencia entre bendición temporal y pacto eterno puede determinar no solo tu presente, sino tu eternidad. Si sientes que este no fue solo un video, sino una revelación a tu espíritu, si reconoces que has estado intentando acelerar las promesas de Dios con tus propias estrategias, como Sara y Abraham hicieron con Agar, entonces este mensaje llegó a ti en el momento exacto que Dios había determinado. Hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo, si quieres dejar de vivir bajo bendiciones temporales como Ismael y entrar en el pacto eterno como Isaac, si estás listo para esperar en los tiempos perfectos de Dios en lugar de crear tus propias soluciones, comenta aquí abajo: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya eres de Él, si ya entiendes que no se trata de acelerar a Dios,
sino de sincronizar tu corazón con sus tiempos eternos. Escribe amén en los comentarios para que este mensaje alcance más vidas que necesitan distinguir entre la bendición de Ismael y el pacto de Isaac. Comparte con alguien que está intentando resolver con sus propias fuerzas lo que solo Dios puede cumplir en su tiempo perfecto. Hasta la próxima.